Valencia, porque ayer en Valencia hay una indignación generalizada, sector farmacéutico, sanitario, el sector educativo, los ciudadanos, porque los recortes están siendo brutales, porque hay problemas en la calefacción, y ayer hubo una manifestación muy seria en el centro de Valencia, Instituto Luis Vives, y una carga policial, yo creo que desmedida. Paco Beltrán, ¿qué pasó exactamente y cuál es la situación en estos momentos? Porque creo que también hoy había convocatoria de protestas. Hola, buenas tardes, Antonio. Pues como podéis ver, la situación aquí sigue siendo caliente. Los estudiantes acaban de cortar ahora mismo la calle Marqués de Sotelo a las puertas del Instituto Luis Vives para protestar por la que consideran una desmesurada actuación policial y para exigir la libertad de los detenidos. La de ayer fue una jornada muy dura, empezaba aquí a las 12 también, con manifestaciones espontáneas, estudiantes de secundaria, de universidades, tomaban la ciudad. La policía con antidisturbios, con cascos, preparados con gases, empezaban a cargar en varios puntos y esa tensión se desbordaba y se saldaba con 10 personas detenidas y con varios heridos. Con nosotros tenemos aquí hoy a una mujer, a Mónica Oltra, que estuvo en primera fila ayer con esos estudiantes y en esas manifestaciones. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, tú sufriste en tus propias carnes esas cargas policiales, ¿no? Sí, en la Jefatura Superior de Policía, se pusieron a cargar sin avisar de una manera desproporcionada y brutal, porque ahí lo único que había prácticamente eran chavales pues intentando saber qué había pasado con los detenidos, que son sus compañeros de clase, son sus amigos, y la policía tuvo una actuación desmedida, cosa que además provocó que algunos policías nos estuvieran levantando del suelo y diciendo qué estáis haciendo, no tiréis a la gente al suelo. Quiero decir, hubo también policías que fueron conscientes de la brutalidad con la que se actuó. Mónica Oltra, líder de Compromís, buenos días. Hola, buenos días. Mónica, la pregunta es, este exceso, no sé si es nerviosismo, este exceso en la carga policial de los antidisturbios ayer frente a estudiantes, que muchos de ellos eran menores de edad, no sé si es fruto del nerviosismo o es un mensaje para futuras manifestaciones, protestas, decir, oye, aquí el que se mueva va a haber palo. Bueno, yo creo que es una falta de preparación de la delegada del Gobierno, que ha vivido esta primera actuación que le toca gestionar como delegada del Gobierno como un pulso. Entonces, cuando una persona que está en política gestionando entiende que hay que hacerle un pulso a chavales de entre 13 y 17 años, es que tenemos un problema. Y esta persona no está capacitada para dirigir la delegación del Gobierno en Valencia, y esto el presidente del Gobierno desde luego lo debería saber. Aquí se está queriendo efectivamente ejemplarizar y decir, aquí el que se mueva se llevará palos, pero cuando una policía tiene que emprenderla a palos como digo, esto es un instituto de secundaria, hay niños desde 12 años hasta 17, cuando tiene que prenderla a palos con los estudiantes es que tenemos un problema muy grave. Señora Oltra, por ejemplo, ¿qué pasa en ese Instituto Luis Vives? Porque, por ejemplo, hace unas semanas veíamos como había institutos donde la gente tenía que ir con forros polares, con gorros, con guantes, problemas de calefacción, de electricidad. Por ejemplo, en Luis Vives, en otros centros educativos, ¿qué está pasando con los recortes? Bueno, lo que está pasando, y es que los chavales lo único que están haciendo es defender un sistema educativo público, están defendiendo su propia trayectoria como estudiantes, pero también lo que será este país en el futuro. Aquí está pasando que hay chavales que están con mantas en los colegios porque no hay gasoil para llenar los tanques, para que puedan dar clase, y aquí también hace frío, para que puedan dar clase en condiciones. Hay sitios donde no tienen ya fotocopias porque los servicios de fotocopias se han cortado por falta de pago. Hay sitios donde hay cortes de luz. En fin, el problema es que estamos en un momento donde hemos pasado del glamour al subdesarrollo en cuestión de meses, y la gente no está dispuesta a que la crisis se pague con un deterioro de los servicios públicos. Y a estos chavales que deberíamos ponerles un monumento, porque en vez de estar con la consola están implicados socialmente, lo que hace esta sociedad, lo que hace el Partido Popular es enviarles la policía. Usted estuvo ayer Ahora ya no te oigo nada. Usted estuvo ayer con esos estudiantes. ¿Tuvo algún momento también duro, violento? ¿La zarandearon en algún momento? Pregúntale si le dieron los suyos. Que si hubo ayer algún momento duro en esas manifestaciones de los estudiantes, tú en tus carnes viviste esa situación. No, hubo momentos muy duros. En la calle Colón, de hecho, no se podía prácticamente ni acceder. Se les pegó a los chavales dentro del Corte Inglés, se actuó con porras, había niñas que estaban con la espalda con unos hematomas tremendos, ¿no? Lo mío es lo de menos, quiero decir, lo mío se ha saldado con unos hematomas en la pierna, pero en fin, yo ya tengo una edad y estas cosas pues las vives de otra manera, pero había chavalitos, ya digo, de 15, de 16, de 17 años contra los que se actuó con una brutalidad impropia de un sistema democrático. Por cierto, señora Oltra, vaya semana que lleva. Claro, ayer me dice que le golpean los antidisturbios,
Y esta misma semana, Juan Cotino, el presidente de las Cortes de Valencia, la expulsa usted por llevar una camiseta que decía algo así como no es que haya falta de dinero, no es que nos falte el dinero, es que nos sobran chorizos. ¿Va a llevar usted de nuevo esa camiseta a las Cortes Valencianas? Bueno, llevé esa camiseta porque un poco es lo que está diciendo la gente en la calle, ¿no? Efectivamente no es que falte dinero, es que alguien se lo ha llevado, ¿no? Y en cualquier caso sí, llevo una semana un poco dura, pero todo está relacionado. Quiero decir, al final la falta de democracia en las Cortes también es la falta de democracia que ahora mismo estamos viviendo en las calles, y que no se entienda que el derecho de manifestación y el derecho de reunión es de los primeros derechos que tenemos los ciudadanos y que hay que protegerlo, no hay que zarandearlo, ni tirarlo al suelo, ni darle patadas. Mónica Oltra, líder de Compromís. Gracias por atender la llamada y a las preguntas de Al Rojo Vivo. Suerte. Muchísimas gracias.